En esta hora que decía el pastor Boris, ¿cierto? Un tiempo para reflexionar, tener este tiempo de reflexión de las Escrituras. Hemos estado hablando la semana pasada, ¿cierto?, acerca de la palabra de Dios y el significado de su palabra, ya por el profeta Jeremías. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, dice el versículo 39 que una palabra que el Señor da, que hay que escudriñar las Escrituras, ¿no? Y lo pone como una palabra de mando, ¿no? De un mandato. No está el verbo ahí, ¿cierto?, como la forma verbal que tiene de orden. Escudriñad, dice el Señor, se lo dice a los judíos, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor, ¿eh? Dan testimonio de Él. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Importante, dan testimonio de mí. Y además dice, agrega, no queréis venir a mí para que tengáis vida. El mismo relato anterior, la misma situación, en el versículo 32, dice que también hay uno que da testimonio, hablando, ¿cierto? Dice que el que da testimonio es verdadero. El testimonio de Juan el Bautista también testificó. El 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, también dice, dan testimonio de mí. Dan testimonio que el Padre me ha enviado. Pero agrega el Señor, dice, el Padre que me envió también ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. El testimonio que se da. Las Escrituras, ¿cierto? Las Escrituras, escudriñad las Escrituras, dan testimonio también de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Escudriñar las Escrituras, un mandato para nosotros hoy. Pero también agrega que es importante para el testimonio venir al Señor. No son verdades que están separadas, sino que son verdades que están unidas. ¿Podríamos nosotros escudriñar las Escrituras y no venir al Señor? En el caso de los judíos, ellos escudriñaban la ley, pero nunca se acercaron al Señor, no vinieron a Él, no tuvieron vida. Las Escrituras dan testimonio de Él y tenemos que acercarnos a Él para tener vida. Entonces, cuando usted se acerque, amado hermano, a las Escrituras, nosotros todos tenemos que hacerlo realmente con un corazón dispuesto, un corazón abierto, para encontrarnos con el Señor, para oír su palabra, para oír su voz. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a los salmos o a libros que buscando otro testimonio, buscando una palabra que no es el testimonio del Señor? El Señor dijo que también los salmos, los profetas, ¿cierto?, y la ley tenían como propósito uno solo, el de mostrarnos su obra. Tenemos que procurar buscar ese testimonio, el testimonio de Él. Todas las veces que usted se acerque, todas las veces que vayamos a la Escritura, que vayamos a su palabra, el contacto con la palabra es un contacto con una palabra
que decía el pastor Nelson recién, una palabra viva y es una palabra eficaz. Podemos dejar, al acercarnos a la Escritura, podemos dejar que la palabra de Dios, que la palabra de Dios, realmente hable a nuestro corazón. Podamos llegar a conocer al Señor y sus importantes y sus caminos. No solamente quedarnos con las obras del Señor. El ejemplo de Israel, conocieron las obras del Señor, pero nunca conocieron sus caminos, los caminos del Señor, a Cristo el Señor. La palabra de Dios, la Escritura, el testimonio dice que esta palabra tomó forma de hombre, el Verbo de Dios, el Cristo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne. Ese es el testimonio. El hablar de Dios. Este hablar tomó nuestra semejanza. La tomó en Jesús. La palabra de Dios es Cristo. Eso es. Aquel verbo, dice Juan, se hizo carne. La palabra de Dios nos visitó. En otra oportunidad el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado, las palabras que no las hablo por mi propia cuenta, las palabras que le oí hablar a mi Padre, esas palabras, las palabras que yo les hablo hoy, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Fíjese, no es cualquier palabra, no es a cualquier testimonio al cual nos acercamos. Cuando nos acercamos a la Escritura, ese testimonio es una palabra viva, una palabra que es espíritu, una palabra que llena, que sacia. El libro de Efesios dice que la espada del Espíritu también se refiere como a la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119 dice, un salmo muy conocido, que es una lámpara a nuestros pies. El testimonio es una lámpara que alumbra nuestro caminar, que alumbrará nuestro camino, y no es nuestro camino, sino que es el camino del Señor. No es nuestro andar, es una palabra que alumbra el camino del Evangelio. El apóstol Pedro en su primera carta dice que también es una simiente, es una semilla incorruptible, de la cual ha operado en nosotros los que hemos creído y que nos ha hecho renacer por la palabra de Dios. Una palabra semilla también que el Señor usó cuando el sembrador salió a sembrar la semilla en este mundo. También dice que es un alimento, no solo de pan, comparó el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de su boca. ¿Podemos nosotros acercarnos a este testimonio, a las Escrituras? Porque dan testimonio de Él, que todo esto tiene que ver con Él, con el Señor. El profeta Isaías dice que es como la lluvia que cae del cielo. El escritor allá en Deuteronomio dice que la palabra de Dios, dice, goteará como la lluvia su enseñanza, destilará como el rocío su razonamiento, la palabra de Dios como la llovizna sobre la grama, sobre la hierba que está recién cortada, y como gotas sobre la hierba. Es la expresión del Señor, de Dios. Su palabra. A Dios realmente, verdaderamente Dios, hemos dicho que Dios habla. Y cuando habla, sus palabras son palabras vivas. Hemos dicho que tenemos un Dios, pero además tenemos un Dios que se manifiesta, un Dios que habla, un Dios que no está en silencio
y desea de todo corazón este Dios que el hombre también pueda hacer lo mismo, que hablemos también nosotros sus palabras, las palabras de Cristo, estas palabras que son espíritu y que son vida. Hay un ejemplo en las Escrituras, en el capítulo 11 del libro de Números. Dice que aconteció el pueblo, se quejó a oídos de Dios, lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego y consumió. El pueblo dice que clamó a Moisés por el fuego que se había manifestado y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos, dice, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? El recuerdo es de Egipto, de la comida, de las delicias que se comían en Egipto, en la esclavitud. Pero lo que más afectaba al Señor es que ellos decían en su alma, dice, nuestra alma se seca, pues nada, sino solamente este maná ven nuestros ojos. Un desprecio, un cansancio por la comida que Dios da, por el alimento que Dios da. Solamente vemos maná. Hastiados, cansados de comer de esta comida completa, de esta comida que viene del cielo, cansados del pan dado por Dios, un alimento verdadero. Si uno traslada esta situación a lo que dice el libro de Juan en el capítulo 6, del verdadero pan ahora, ¿podríamos nosotros estar cansados también de seguir comiendo de Cristo o seguir escudriñando las Escrituras? Si hay tanta otra palabra en este tiempo en el mundo, hay tanta enseñanza, tanta idea y tanta ideología, que ya el Evangelio nos haya cansado, que ya no nos sacia el Evangelio, que ya no queremos oír más la condición del pueblo de Israel. Sí, Dios les dio, Dios los trató, Dios los disciplinó, les dio a comer carnes, los llenó, dice, de codornices, tanto que Dios hizo una disciplina con ellos. Dice que Dios mandó a Moisés entonces a reunir a varones, a 70 varones de los ancianos del pueblo. Dice que descendió el Señor en la nube y le habló, y el Señor tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, fíjese lo que pasó con estos varones. Dice, profetizaron y no cesaron. 70 varones. Habían quedado en el campamento 2 de estos 70, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estos estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Pero ellos también, en el momento en que descendió el Espíritu, profetizaron. Esto lo hicieron en el campamento. Corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Moisés, Eldad y Medad profetizan, pero allá en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés,
impídelos. No están en el lugar donde están congregados los 68. Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Palabras que dice Moisés: ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. La comida del Señor es la que llena el alma. La palabra del Señor es la que sacia. ¿Cuál era la profecía? Que todo el pueblo fuese profeta. Que ya no esté el vivo deseo por las cosas de este mundo. Ese vivo deseo de otra comida. La comida que satisface es un pan que descendió del cielo. Es una palabra. Es el testimonio que podemos encontrar en la Escritura, de la cual podemos acercarnos a Él, usando las mismas palabras, casi las mismas palabras del apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, hablando acerca de, justamente de el hablar en lengua, de la profecía, de los dones. En el capítulo 14, en el versículo 31 dice: porque todos, y lo confirma, todos podéis profetizar. Todos podemos tener este testimonio en nuestro corazón y lo podemos hacer, podemos hablar. Las palabras que el Señor ha hablado, las palabras, ese testimonio vivo, la palabra eficaz. Moisés dice: ojalá todo el pueblo fuese profeta, todo el pueblo, de grandes, chicos, jóvenes, todo el mundo, ojalá todos fuesen profeta. Pablo dice: porque podéis profetizar todos, que tenemos la capacidad, tenemos la disposición, la autoridad, podemos nosotros abrir nuestra boca y profetizar. Palabras de Cristo, palabras que son espíritu y son vida. Es el deseo. Si Dios es un Dios que habla, quiere que nosotros también hablemos. Dios es un Dios que habla desde el principio, que se ha dado a conocer hablando, quiere que nosotros también hablemos esas palabras. Es lo que a Dios le agrada. El salmista dice que nuestra lengua, de un corazón rebosante, de un corazón que rebosa, de un corazón lleno, de un corazón que está cerca, que está cercano al Señor, que se ha acercado al Señor y que está rebosante. Entonces dice que nuestra lengua puede ser esa pluma del escribiente muy ligero. ¿Cuántas palabras son palabras de Dios? ¿O cuántas palabras que no son de Dios transitan por nuestro corazón? ¿Cuántas palabras hay? Palabras del mundo que llenan nuestra mente, que llenan nuestra alma. El mandato es escudriñar las Escrituras acerca de Cristo, cerca del Señor, para alcanzar ese testimonio. Fíjese más, el Señor, en la revelación que tiene en el tiempo cuando se le pregunta quién dice, o Él pregunta quién dice los hombres que Él es. El Señor dice así: edificaré mi iglesia. Así dijo el Señor: yo edificaré mi iglesia. El lugar de la morada de Dios, el lugar de
la habitación de Dios, una edificación que la lleva adelante Él. Uno dirá, hasta el día de hoy, el trabajo del Señor, el Señor está edificando. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo lo lleva adelante? Primera de Corintios, en la carta a los Corintios, capítulo 14, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, dice, que habléis. Porque el que habla en lengua, dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación. Fíjese, exhortación y consolación, de la manera en que podemos nosotros ser usados. Si el Señor dijo que la iglesia la iba a edificar Él, lo edifica por su palabra, pero son las palabras que están en nuestra vida, o que deben estar en nuestra vida, y que las debemos profetizar, que las debemos hablar. Versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que está unido al Señor y habla de sus palabras, ese también edifica. Que Dios nos use para nuestro hablar, el hablar su palabra. El fin es la edificación de su morada, la edificación de su casa. Cuando el Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, diciéndolo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los ríos nacen, ¿sabe de dónde nacen? De su interior, nacen de un corazón rebosante, un corazón que está lleno, un corazón que llega a explotar y que por nuestra boca fluye su palabra, fluye un testimonio, el testimonio de Cristo. Que fluya de nuestro corazón, de nuestro hablar, el testimonio del Evangelio, el testimonio del Señor, el testimonio de su visitación, de sus padecimientos, el testimonio de su muerte, el testimonio de su resurrección, el testimonio de su ascensión, de su entronación, y que su Espíritu está llenando nuestro corazón. Unidos a Él, dice Pablo, unidos a Él, sujetos a Él. Entonces dice también que vamos a recibir nutrientes que alimentan y que podemos crecer en este hablar mutuo, con un crecimiento no humano, sino que con el crecimiento que da Dios. Escudriñar las Escrituras y acerquémonos al Señor para conocer sus caminos y podamos hablar juntos entre nosotros palabras que sacian, palabras que dan vida. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias en tu presencia al declarar tu nombre, al declarar que Jesucristo es el Señor. Tu bendición en esta hora sobre toda tu casa. Nuestro corazón sea abierto para acercarnos a ti, para ser nutrido de tu Espíritu y poder hablar, Señor, a este mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús.